¿Por qué Adolf se convirtió en el líder máximo de Alemania? Bienvenidos a este fascinante y a la vez inquietante análisis histórico. Hoy hablaremos de cómo un hombre, Adolf Hitler, pasó de ser un soldado común a convertirse en el líder máximo de una Alemania destrozada después de la Primera Guerra Mundial. En este video no buscamos justificar sus actos, sino entender los factores históricos y sociales que llevaron a su ascenso. Así que sin más, comencemos. Alemania había quedado completamente devastada tras la Primera Guerra Mundial. Las pérdidas humanas, la destrucción de infraestructuras y sobre todo, el impacto emocional en la población dejaron a la nación en un estado de total desesperación. Esto empeoró con el Tratado de Versalles, que no solo impuso fuertes reparaciones económicas a Alemania, sino que también le quitó territorios estratégicos y la humilló ante los ojos del mundo. La economía alemana se derrumbó poco después. En la década de 1920, la inflación se salió de control, llevando a los precios a niveles ridículos, como 300.000 millones de marcos por un solo pan. Imagínate el impacto en la vida cotidiana de las personas, quienes perdieron ahorros, trabajo y esperanza. Por si fuera poco, el gobierno democrático de la época, la República de Weimar, era débil y estaba constantemente plagado de disputas internas, lo que hizo que muchos alemanes perdieran la fe en el sistema. Este escenario de caos, pobreza y desconfianza estableció el terreno perfecto para que alguien como Hitler aprovechara el descontento generalizado. Volvamos un poco atrás, ¿quién era Hitler antes de todo esto? Nació en Austria en 1889, era un joven sin muchas aspiraciones claras y un pintor mediocre que no consiguió éxito. Sin embargo, su vida cambió con la Primera Guerra Mundial. Como soldado, Hitler quedó profundamente afectado por la derrota de Alemania en 1918. Sintió que su país había sido traicionado por los políticos y ciertos grupos sociales, una idea que más tarde usaría como base de sus discursos. En 1919, Hitler se unió al pequeño Partido Obrero Alemán, que eventualmente se convertiría en el Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores, partido nazi. Con su talento oratorio y carisma, rápidamente tomó control del partido y comenzó a llevar sus ideas nacionalistas y racistas a nuevas alturas. A principios de los años 1930, Alemania estaba al borde del colapso total debido a los efectos de la Gran Depresión de 1929. Millones de personas quedaron desempleadas, las empresas cerraron y la desesperación estaba por todas partes. Los alemanes buscaban con urgencia un salvador, alguien que les prometiera recuperar el orgullo perdido y devolverles un sentido de estabilidad. Hitler estaba listo para ser esa persona. Con mensajes cargados de nacionalismo extremo, Hitler prometió recuperar los territorios perdidos, vengar a Alemania de las humillaciones de la posguerra y solucionar todos los problemas económicos. También ofreció culpables, dirigiendo el odio hacia los judíos y otros grupos minoritarios, a quienes responsabilizó por la crisis de Alemania. Además, su capacidad para hablar en público era impresionante. En sus discursos, Hitler usaba el lenguaje emocional y repetitivo para conectar con la multitud. Sabía lo que la gente quería escuchar, y aunque algunas de sus ideas eran extremas, muchos lo vieron como un símbolo de fuerza y esperanza. El camino hacia el poder fue calculado, en muchos casos, resultado de circunstancias que Hitler supo aprovechar. Por ejemplo, en 1923 intentó un golpe de Estado conocido como el Putsch de Múnich, que fracasó y lo llevó a prisión. Sin embargo, este revés le permitió reflexionar y elaborar su plan a largo plazo. En prisión, escribió Mein Kampf, un manifiesto donde dejó claras sus ideas políticas y visión para Alemania. Una de sus enseñanzas clave fue aprender que no podía tomar el poder por la fuerza, sino usando las reglas del sistema democrático. Años después, en 1933, fue nombrado canciller de Alemania, en parte gracias a un mal cálculo de los líderes políticos que pensaron que podrían controlarlo. No pudieron estar más equivocados. En pocos meses, Hitler consolidó su poder utilizando el incendio del Reichstag para culpar a los comunistas y justificar la suspensión de libertades civiles. Luego, con la aprobación de la ley habilitante, esencialmente eliminó la democracia, convirtiéndose en dictador. Es importante reconocer que Hitler no llegó al poder solo por su carisma o habilidades estratégicas. Hubo varios factores externos y errores de otros actores políticos que lo impulsaron. Por ejemplo, los sectores conservadores y las élites empresariales apoyaron a Hitler porque lo veían como una barrera contra el comunismo. Además, la falta de oposición efectiva en Alemania le permitió avanzar fácilmente.
No hay que olvidar el papel de la propaganda nazi, dirigida por Joseph Goebbels, que fue clave para atraer simpatizantes y difundir la ideología del partido. A través de marchas, afiches, cine y discursos radiales, el mensaje de Hitler llegó a todos los rincones de Alemania. También debemos analizar el estado de la sociedad alemana. La desesperación extrema puede llevar a las personas a tomar decisiones que no tomarían en tiempos de estabilidad. La combinación de pobreza, resentimiento y miedo creó una tormenta perfecta para que alguien con las habilidades de Hitler pudiera aprovecharse de la psicología de la masa. Esta es una pregunta difícil. ¿Hitler era un fenómeno único o producto de las circunstancias? Muchos historiadores argumentan que la situación de Alemania en aquel momento era tan crítica que otra figura similar pudo haber surgido. Sin embargo, la habilidad de Hitler para manipular el sistema y canalizar las emociones de las personas lo hizo particularmente efectivo. El ascenso de Hitler no solo es un evento histórico, sino una advertencia. Nos recuerda cómo las crisis económicas, el miedo al cambio y el desprecio por las instituciones democráticas pueden abrir la puerta a líderes autoritarios. También demuestra los peligros de la desinformación y los prejuicios. En el mundo actual, es crucial aprender de este episodio y asegurarnos de combatir la desigualdad, el odio y la corrupción. Porque, como dice el famoso dicho, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Adolf Hitler no cambió la historia por accidente. Fue un líder que pudo manipular una sociedad quebrada y aprovecharse de sus inseguridades para tomar el poder absoluto. Este análisis no busca exonerarlo, sino abrir los ojos a la realidad de cómo las personas y los sistemas pueden ser manipulados. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si este video te hizo reflexionar, déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido histórico. Nos vemos pronto en el próximo capítulo de la historia.